Hola, muchas gracias por darle play al vídeo. Me presento, me llamo Cristian, me dedico a la gestión cultural y a la comunicación. Y lo que quiero hacer en este video súper corto es explicar por qué creo que compartir contenido gratuito es un error. Esto sobre todo para la gente que se dedica a las artes escénicas, ¿bien? Y en el contexto que estamos viviendo, no solo en España, sino en varios países, de que estamos en una cuarentena por el coronavirus. Entonces, vamos a ir súper rápido. Lo que he hecho es dividirlo en 4 partes. Tenemos a Phoebe a la derecha, que esperemos no tenga el coronavirus. Y estas son las 4 secciones en las que voy a dividir lo que les voy a explicar a continuación. Bien. Lo primero es como un estado de la cuestión. Lo que ha sucedido básicamente y en palabras súper simples es que el coronavirus nos ha cogido, como se dice, con los pantalones abajo. Nadie sabía que esto podía llegar a tanto. Esto ha afectado al sector cultural y obviamente en muchos otros sectores. Vamos a centrarnos en la cultura y específicamente en las artes escénicas. Les voy a dar ejemplos de Madrid porque es donde vivo hace varios meses. Lo que sucedió es pues que poco a poco se empezaron a dar medidas restrictivas de tomar precauciones en cuanto a la higiene, por ejemplo, al tema de la cercanía de las personas en los teatros, y luego pues se procedió simplemente a cerrar, ya sean los teatros grandes, los medianos o los pequeños. Se creó el caos, se creó pues nada, creo que como le decía, nadie estaba preparado para una crisis de esta magnitud y de este tipo sobre todo. Empezamos a ver este tipo de comunicados, que los hizo también en instituciones de Latinoamérica y, bueno, y de otros países de Europa. Entonces, se empezaron a tomar, se empezó a anunciar, perdón, a comunicar que para evitar la propagación del virus, pues se procedía a cerrar o a cancelar las funciones de teatro, por ejemplo. Y esto conllevó, pues, a la devolución de dinero o simplemente a aplazar las funciones. Acá 2 ejemplos más. Y esto, pues, yo me imagino y ahora me estoy dirigiendo solamente a instituciones medianas y pequeñas, ¿bien? Entonces yo me imagino que sucedió algo como este GIF, ¿no? Que las personas encargadas se reunieron alrededor de la mesa virtual, por Skype quizá, a pensar qué hacer si es que en esta situación, ¿no? Me comentaba un amigo que mi profesor de teatro, pues que claro, ¿qué pasa con el teatro si un requisito indispensable es el público, ¿no? Entonces me dice que pues en ese contexto los artistas han empezado a compartir contenido pues con la finalidad de que ese consumo cultural no se pierda y también una forma de hacer más llevadera la cuarentena a la que estamos sometidos pues la mayoría de nosotros o todos nosotros deberíamos. Esta explicación o lo que estoy tratando de comunicarles ahora no va tanto por la intención de, digamos, de seguir con esta conexión entre la cultura y las personas, sino va por otro lado. Lo que se empezó a ver fueron este tipo de iniciativas, clases de baile en línea, algunas clases de formación de teatro en línea, conciertos en vivo, etcétera, ¿no? Y esto es algo, por ejemplo, que me llamó mucho la atención. La típica agenda cultural que te indicaba qué función había hoy, qué película había hoy o qué evento cultural había hoy, pues se trasladó a qué planes culturales puedo hacer hoy en casa. Entonces, eso es algo súper anecdótico y lo pongo simplemente como eso, ¿no? Pues cómo ha cambiado también la manera de comunicar la agenda cultural esta crisis del coronavirus. Ahora, vamos a ello. Las personas involucradas o relacionadas a las artes escénicas han empezado a compartir contenidos digitales. Por sentido común, pues se dividen en 2 tipos. El primero son los contenidos que se producen por streaming, pues por transmisiones en vivo, y los que yo llamaba de archivo. De archivo me refiero, por ejemplo, que, no sé, vas a tu cuenta de YouTube o de Vimeo y pues ves que hay una obra de hace muchos meses y la compartes por un lapso de tiempo limitado o simplemente la liberas. Bien, entonces, me voy a referir simplemente a esos tipos de contenidos digitales. Lo que yo veo aquí es que hay un problema. Lo llamé error. Un error, un problema.
Y va, pues, acá pongo Arjona por el tema del problema. Y el problema es, no es tanto ofrecer contenidos, entre comillas, gratuitos o libres. El problema es que no estamos aprovechando la oportunidad para conocer a esa audiencia a la que le estamos dando esos contenidos. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que estamos liberando contenido, liberando obras de teatro, dando clases en vivo, etcétera, y no nos estamos dando la oportunidad de conocer a esas personas. Y ojo, son personas que están viendo nuestro streaming por 40 minutos, por 50 minutos. Así estemos en cuarentena, si alguien te ve 40 minutos y se queda contigo, tuvo una clase, significa que tiene mucho interés en el valor que tú estás proporcionando. Entonces, me parece un súper error no tomarnos el tiempo o no aplicar las estrategias para conocer más a fondo ese público o para mantener la relación con ellos. Asimismo, he visto, por ejemplo, en los comentarios de algunas clases que te están dando pistas sobre lo que tu público quiere. Te están diciendo qué tal tema le interesa, que le gustaría aprender sobre tal cosa, y no nos estamos dando cuenta que esta información que nos dan nos puede servir para en un futuro próximo hacer programas de formación específicos o para repensar nuestra oferta cultural. Entonces, no deberíamos perder todo ese feedback que puede enriquecer lo que ofrecemos. Entonces, el problema es ese, ¿no? I have no idea who you are. Estamos dando contenidos, pero no estamos deteniéndonos a conocer las personas que están consumiendo ese contenido. A ver, y yo creo que no quiero que esto se vuelva muy denso, pero digamos una respuesta aquí es empezar a aplicar técnicas de marketing. Hay algo que se llama marketing de contenidos, inbound marketing, que bueno, no me va a dar la vía para explicarlo ahora. Lo voy a tratar de resumir muy rápido. Se trata básicamente de generar ventas, generar ingresos, no a través de anuncios pagados, sino de atracción de personas interesadas en el valor que tú aportas. Se suele graficar con un embudo porque empieza con una parte más ancha que es atracción, luego sigue la captación de clientes que implica el intercambio de datos de contacto, la conversión de estas personas en leads, digamos, en personas interesadas en lo que tú haces o en tus programas de formación, y una última etapa de fidelización, que es muy importante porque ya debemos habernos dado cuenta que la relación con los consumidores o con los espectadores o con la audiencia no acaba cuando se cierra el telón del teatro o cuando acaba la clase, sino debería durar en el tiempo. Y esto genera ingresos y genera aplausos, claro. Entonces, ¿es posible capitalizar este contenido al finalizar la cuarentena? Y yo creo que sí. Pero, a ver, creo que acá vale hacer una distinción entre los contenidos gratuitos que te sirven para generar autoridad y los lead magnets. Los contenidos gratuitos, no hay nada, o sea, para generar autoridad no tengo nada en contra de ellos. Es, por ejemplo, que tú te quieres posicionar como un experto en bachata o en salsa o en teatro gesticulación o en movimiento en el escenario o en teatro aplicado para mejorar habilidades blandas y tú subes videos o contenido que ayude a entender o ayuda a posicionarte como una autoridad en esa materia. Eso es perfecto porque a largo plazo te ayuda a posicionarte como tal. Y luego están los lead magnets. Los lead magnets, en palabras súper simples, es contenido que tú das a cambio de datos de contacto. Bien, por ejemplo, tú haces, no sé, una clase maestra sobre gesticulación, o haces una clase maestra sobre vestuario en el teatro, o una clase maestra sobre paso de bachata básicos. Bien, a cambio de datos de contacto. Y la gente que ingresa, o sea, que se toma el tiempo, que te da sus datos y se toma el tiempo de consumir tu transmisión o tu contenido, es gente que está realmente interesada. Bien, pero digamos, tú das ese valor a cambio de un dato de contacto. Con esos datos de contacto tú formas una base de datos y en el mediano y largo plazo vas trabajando con ello para hacer justamente lo que te decía anteriormente, ¿no? Programar información o espectáculos enfocados a lo que tu público quiere. Y eso es algo que no se está haciendo ahora, porque lo que se está haciendo ahora es simplemente son streaming, es soltar obras, es soltar espectáculos y nada más. Entonces, no hay una estrategia detrás, no hay, digamos, se está haciendo sin unos objetivos. Entonces, eso es el error de publicar contenido gratuito enfocado en artes escénicas en este contexto de coronavirus, de cuarentena. Ahora, eso es un principio que voy a repetir mucho,
y que ahora lo estoy defendiendo a capa y espada. El marketing y las ventas no deben estar reñidos con las artes escénicas. Úsalos, úsalos, úsalos o muere. Quizás estás harto de que te digan esto, quizás estás como esta chica del meme, como que un güey ya. Bien, y ahora ya estoy por terminar. Cuando, digamos, tiene dos opciones, ¿no? La pastilla roja o la pastilla azul. Entonces, tienes la opción de seguir haciendo las cosas como las vienes haciendo y tienes la opción, claro, de seguir quejándote, de lamentándote de lo duro que nos va a golpear al sector cultural esta crisis, porque lo va a hacer, o empezar a aplicar técnicas de marketing, de comunicación, o empezar a, o sea, a formarte como gestor cultural o gestora cultural para mejorar lo que ya vienes haciendo. Entonces, si aplicas lo que te digo, tú vas a poder, por ejemplo, perfilar qué público es el que te visita o asiste a tus clases. Vas a poder crear formación en base a sus intereses o mejorar la que ya tienes en base a sus sugerencias. Vas a poder construir una relación con ellos a largo plazo que dure más allá de la caída del telón o de cada término de una clase de baile, por ejemplo. Vas a poder realizar acciones de marketing relacional para que ese público vuelva una y otra vez a ti. En pocas palabras, vas a poder aprovechar y capitalizar ese esfuerzo de los contenidos, entre comillas, gratuitos, una vez que acabe la cuarentena y que, digamos, ojalá que sea pronto y que todo vuelva a la normalidad, ya sea aquí en España o en cualquier país o donde sea que te encuentres, ¿no? Y es esto, como les digo, no hay nada de malo en publicar contenido, en liberar contenido, pero debería hacerse con una estrategia detrás. De lo contrario, es un esfuerzo en vano, porque es contenido que se va y nos perdemos esa audiencia y finalmente, como dirían por ahí, nos debemos al público y son ellos los que nos dan las pistas para mejorar. Y eso es todo. Mi nombre es Cristian Rojas, como les decía, me dedico a la gestión cultural y a la comunicación. Les dejo el LinkedIn, les dejo el Instagram, les dejo la web que he creado y bueno, aquí estoy para que me pongan cara. Pueden visitar la web porque voy a publicar contenido para que te formes un poquito en el tema de cultura, para que mejores tu trabajo en el sector cultural. Te invito a que visites la web, que es www.cristianrojas.com. Mi nombre, pues, por cosas de mi padre, de mi madre, mi Cristian se escribe con la H después de la T, así que es cristianrojas.com. Entras a la web, dejas tu mail y vas a poder empezar a recibir contenido gratuito, contenido para mejorar tu trabajo en el sector cultural. Y nada, es eso, que tengas un buen viernes de cuarentena y pues quedémonos en casa para que esa curva se aplane.